Ok, entonces nosotros tenemos que, vamos a estudiar la parte del impuesto al valor agregado, pero ojo, diferencia, no lo estamos estudiando, no lo estamos viendo desde el punto de vista contable, lo estamos viendo desde el punto de vista de la ley, por qué se aplica, cuáles son las diferentes variantes, cuáles son las diferentes formas de hacerlo. Entonces vamos a ir como lo tenemos de costumbre, al Excel que utilizamos para poder escribir a manera de pantalla. Ok. Entonces, impuesto al valor agregado. Ya sabemos, muchachos, que el gobierno tiene dos formas de percibir dinero. ¿Cuáles son las dos formas que hemos dicho hasta el día de hoy? Lo que son los impuestos y lo que son las tasas. Entonces, impuestos, como su nombre lo dice, tenemos que pagarlos sí o sí. Entonces, genera una obligación, pero no hay beneficio. Y tenemos la parte de las tasas donde sí tenemos nosotros un beneficio de pagar. Entonces, se realiza pago y se obtiene beneficio. Dentro de esto conocemos el más común, es el INSS, que me genera a mí o permite que tengamos atención médica, tengamos una jubilación o esperamos tener una jubilación al finalizar prácticamente nuestra vida o al llegar a los 60 años. Bueno, eso lo decimos, lo esperamos, no porque estemos hablando en mal del gobierno, sino porque esa es la ley vigente hasta este momento y no sabemos qué es lo que va a pasar cuando cada uno de nosotros lleguemos a esa edad de jubilación. Puede ser que haya cambiado alguna normativa y entonces, pues, perfecto. Pero volviendo al día, ok. Entonces, volviendo, muchachos, lo que nosotros tenemos que ver o estudiar es el impuesto al valor agregado, que nosotros conocemos, muy comúnmente aplicamos el 15%. Sin embargo, en el impuesto al valor agregado nosotros tenemos dos momentos. Tenemos las compras y también tenemos las ventas. Las compras me generan a mí una obligación y me generan realizar un pago, pero este pago se consideraría de manera pago anticipado, porque yo luego puedo compensar ese pago en su debido momento. Entonces vamos a poner un ejemplo. Se realizó, se realizó la compra de una camioneta por valor de $30,000. Esto me va a generar a mí, primero recordemos que en el gobierno o en Nicaragua, todos los pagos y todas las obligaciones se realizan a través de Córdoba. Entonces tendría que cordobizar 36,63 para poner un valor lo más. Ah, vamos a poner aquí. Ok, entonces dice que hicimos un pago o una compra de 1 millón de córdobas aproximadamente. A eso le vamos a generar su IVA. El IVA ya conocemos que es el pago del 15%. Entonces dice que yo voy a pagar en concepto de IVA 164,000 córdobas. El total que debo de pagar es de 1.263.735. Ojo, al ser un impuesto, es una obligación pagarlo, no es una pregunta, es una obligación si queremos obtener el bien, obtener el artículo que deseamos comprar. Entonces, se considera que este IVA es un pago anticipado.
Al ser un pago anticipado, eso me genera que obtengo un activo. Luego vamos a decir que esa camioneta, nosotros la compramos, pero la compramos para hacer venta. Es decir, mi inventario son camionetas o son vehículos. Entonces vamos a decir que se realizó la venta de camionetas, pero cuando nosotros hacemos una venta decimos que no, si yo vengo y vendo la camioneta en 30.000 Córdoba, perdón, compré la camioneta en $30.000 y la vendí en $30.000, entonces yo tengo una pérdida. ¿Por qué decimos que tenemos una pérdida? Por el sencillo razón que el principal concepto es generar ganancia. Si yo compré 30.000 Córdoba y vendí 30.000 Córdoba, estoy dentro de mi punto de equilibrio y el punto de equilibrio no es positivo o no es adecuado estar para una empresa. Entonces vamos a decir que esa camioneta se vendió por 70.000 Córdoba, $70.000, perdón. Vamos a hacer el cálculo entonces. $70.000 por 36,63. Entonces la compré a 1.000.000 y la estoy vendiendo a 2.564.000. Eso me va a generar un IVA por el 15%. Entonces dice que mi IVA que es en concepto de ventas de 384.000 Córdoba. El pago recibido, estaríamos hablando de cerca de 3 millones, 2.980.000. Ok. Entonces, y aquí viene la pregunta para los que están presentes y para los que están conectados. Ese IVA de 384.000 pertenece a la empresa, sí o no. Ese IVA que se está dando producto de una venta. No, no, ¿Por qué No, no? profe, no pertenece. ¿Por qué un no? IVA por pagar. Al ser Es una venta, una IVA por pagar a la es DGI. un IVA por pagar. Entonces, aquí necesariamente, muchachos, nos tenemos que meter, aunque no queramos, a la parte contable. Entonces tratamos de meternos, de hacer la clase sin meternos tanto en la parte contable, pero necesariamente tenemos que pasar por ahí. Entonces, al ser un IVA por pagar, se considera un pasivo o una deuda. A la hora que yo voy a hacer el pago general, tengo que hacer la comparación, cuánto fue lo que yo pagué versus lo que yo ya pagué versus lo que debo de pagar para saber cuánto es lo que voy a enterar. Y entonces yo voy a pagar la diferencia, lo que debo menos, perdón, lo que yo debo menos lo que ya pagué. Entonces, ¿cuánto debo de pagar en total? 2.219.000. Este es el total a pagar. Ojo, cuidado también con el tipo de empresa que tenemos, porque tenemos pequeños contribuyentes, tenemos grandes contribuyentes, tenemos personas naturales, entonces tenemos que ver cómo afecta esto. Ahora, si yo estoy ante una empresa que no retiene IVA, tengo que tener un documento soporte que a mí me demuestre y me diga, no, no vas a aplicar el IVA. Porque en dado caso, si yo vengo y no le retengo IVA o no aplico la retención perdón, no aplico el pago del IVA del 15%, como somos hay un término que se conoce como fiador solidario, es decir, la empresa como no lo aplicó, debería de pagarlo. Además de que no corremos el riesgo de obtener una pequeña multa. Algunos de ustedes ya trabajan en este rubro, ya lo saben cómo se aplica esto. Y entonces solamente estamos en la parte de un breve refrescamiento. Entonces, venimos, recordemos que esto es cuando estamos hablando, todo esto de acá, es cuando estamos hablando que estamos ante una empresa a nivel nacional.
¿Qué ocurre si yo debo de aplicar el IVA a una empresa que no está a nivel nacional? Entonces, eh, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que aplicar los impuestos respectivos en el caso de la importación y luego, una vez aplicado el impuesto de la importación, aplico el IVA. Eso está como cuando nosotros venimos y decimos, vamos a ver quiénes tenemos acá conectados. Entonces decimos, ok, Fátima. Entonces le decimos a Fátima, necesitamos hacer una celebración y necesitamos comprar, a ver, pollo asado. Pero el pollo asado que vamos a comprar no lo vamos a mandar a traer por medio de delivery, sino que lo vamos a mandar o Fátima va a moverse para ir a hacer esa compra. Cada pollo asado que vamos a utilizar tiene un costo aproximado de 300 córdobas. Entonces, cada pollo tiene ahí, cada pollo tendría un costo de 300 córdobas. Y vamos a utilizar aproximadamente 5 pollos. Pero como dijimos que no lo vamos a mandar a traer, sino que vamos a mandar a Fátima que haga la compra. Entonces tenemos que adicionarle a eso los costos de transporte. Entonces, cuánto se desembolsó Fátima para poder ir a traer eso? Ese mismo procedimiento ocurre cuando hacemos una importación. Todo lo que son impuestos se deben de sumar a la hora de aplicar el IVA. Y eso mismo aplica cuando nosotros venimos y decimos a la hora de hacer el pago. Recordemos que también tenemos la parte de los otros impuestos adicionales que ya hemos venido viendo, como es el impuesto sobre la renta, y vamos a ver si podemos hacer o hablar de pasadita acerca del ISC, que eso también es importante, pero vamos a tratar de ver los impuestos más que más afectan a la empresa o que más son comúnmente de realizar. Entonces, preguntas hasta acá, muchachos, dudas. Recordemos que el IVA se paga en base al 15% siempre y cuando sea una persona que tiene que ver o tiene que retener. En caso que sea pequeño contribuyente, no afecta esto, sino que afecta un pago único de manera mensual. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Y recordemos que nosotros tenemos que enseñarles de una manera más correcta. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay momentos o hay empresas que no hacen correctamente las cosas y no lo hacen correctamente porque no conviene hacerlo de esa manera. Entonces, pero eso ya es un tema aparte. Entonces, lo correcto para nosotros es enseñarles la manera correcta y la manera adecuada. La manera correcta y adecuada es aplicar el 15% a cada compra que se realiza y se aplica tanto a las compras como a la venta. Y esto se aplica también al contado y el crédito. También se aplica al contado y el crédito. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Usted mencionó Ajá, ahorita sobre el impuesto de exportación o de importación, no recuerdo ajá. cómo dijo. Pero ¿cuál es el porcentaje que se utiliza para sacar Lo lo que se va a pagar? principal, lo principal Ujú. aquí es ver qué tipo de artículo es el que estoy tratando de importar o exportar. Eso va dependiendo del artículo, dependiendo también si hay un tratado de libre comercio entre una nación y otra. Porque si, por ejemplo, hay un tratado de libre comercio, por ejemplo, en el caso del CAFTA que se conoce, donde se negoció que todo Centroamérica iba a hacer importaciones y exportaciones hacia Estados Unidos, y donde no hay, lo principal es que no iba a haber impuestos arancelario de importación y exportación, por lo tanto, esas importaciones y exportaciones tienen costo cero. Entonces, va dependiendo qué artículo estoy comprando y hacia dónde estoy comprando. Porque, por ejemplo, si decimos, ok, volvemos de nuevo, tengo una importación o tengo una exportación hacia Estados Unidos, y entonces, pero y entonces acerca, no tendría que revisar así, por ejemplo, el banano. El banano decimos, para poner a manera de ejemplo, que el banano no paga impuestos porque está dentro del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua o entre Centroamérica y Estados Unidos. Entonces,
pero yo no estoy importando o exportando a Estados Unidos, sino que estoy exportando hacia Guatemala. Entonces tengo que revisar las normas que hay entre Nicaragua y Guatemala, aunque así hay un tratado de libre comercio hacia Estados Unidos. Entonces, lo principal es, si estamos hablando de importación e importaciones, ¿hay tratado de libre comercio? No hay tratado de libre comercio. Si no hay tratado de libre comercio, tengo que ver también mi tabla arancelaria. Si el artículo que quiero comprar está sujeto a impuesto adicional o no está sujeto a impuesto adicional. Podría suministrarles una tablita que está para que ustedes se den una idea qué artículos están grabados, qué artículos no están grabados a manera internacional. Para, pero eso se lo suministraría el día de mañana porque no lo tengo acá en la computadora. Entonces, sí, si a la hora que ustedes quieran adquirir ese bien en cualquier otro país, entonces lo principal es ver la legislación. Cuando decimos ver la legislación, los tratados, ver los convenios que hay entre los diferentes lugares. Espero le contesté, Jesse, o tenemos Sí, todavía profe. dudas. Sí, sí me O- contestó. ok, perfecto. Entonces, lo principal es eso, manejar pues la parte de los convenios y todo eso. Eso pasa, muchachos, como cuando nosotros venimos y decimos, hay una ley, y con este ejemplo me voy a salir un poquito de lo que es el impuesto del valor agregado, pero creo que lo amerita para que ustedes entiendan más o menos la lógica. Entonces, hay una ley que nosotros conocemos como Código del Trabajo. Este Código del Trabajo, hay un artículo 45 que es cuando queremos despedir a las personas y donde dice que toda persona tiene derecho a una indemnización. Y aquí se dice que voy a pagar un mes por cada año laborado, hasta el máximo de 3 años. Un mes para el segundo año. Un mes para el tercer año. A partir del cuarto año, yo tengo que provisionar 20 días. Para el quinto año, yo tengo que provisionar 20 días. Para el sexto año, yo tengo que provisionar 20 días. Para el séptimo año, me dice la ley, gracias. Y así sucesivamente. Yo voy a acumular hasta 5 meses de salario. Y esto lo dice el Código del Trabajo, pero también hay una ley específica para los trabajadores de gobierno, donde los trabajadores de gobierno no se rigen por esta ley o por el Código del Trabajo, donde, por ejemplo, dice entre 1 a 3 años, por 1 a 5 años, aproximadamente 1 a 3 o 3 o 5 años, dice que se les paga un mes. Entonces, ¿qué ley voy a utilizar? Va dependiendo de dónde trabaja la empresa, dónde trabaja la persona. Si la persona trabaja para una empresa privada, entonces yo me voy a regir con el Código del Trabajo. Si la persona trabaja para el gobierno, yo me rijo con la nueva ley de, de la parte de cómo se hace las retenciones para el gobierno. De hecho, no lo manejo bien, pero vamos a buscarlo para que para que lo podamos ver. Entonces me dice aquí, ley de indemnización para gobierno. Me dice que es la ley número 1173 que aplica. Y me dice que, perdón.
Ya les estaba, por eso es que tenía que enseñarles la ley. De 3 a 10 años se le va a pagar un mes de indemnización. Si la persona no tiene 3 años, no se le paga absolutamente nada. Entonces, dependiendo del lugar donde la persona trabaja, así se hace su indemnización. Para poder cumplir y para poder recibir 5 meses de salario, debo de trabajar para el gobierno 20 años. Entonces, eso mismo aparece cuando nosotros decimos importaciones y exportaciones dependiendo del país donde se hacen las cosas. Pregunta, muchachos, dudas, hasta acá Sí, me profe, salió un buenas noches. poquito. Profe, Ajá. Sí, yo buenas tengo noches. una duda. Ok. Ok, Bueno, digan. habla Adelante. Pedro, Sí, habla Ok, Cristina, Pedro. digan. ok. Bueno, cualquiera de los dos puede hablar. Bueno, entonces, profe, es que estaba, no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero me gustaría saber, con esto que dice según la ley, es en caso de que en este caso, la persona renuncie. No es cuando, por ejemplo, es un despido de parte del gobierno hacia pues los trabajadores, o es igual la ley. En este caso, en el caso de Nicaragua, es igual a ley siempre y cuando el despido no haya sido algo que ocasione perjuicio al gobierno. Porque si, por ejemplo, ocasiona perjuicio, entonces va a decir Pedro ocasionó, vamos a inventar o no vamos a decir Pedro, vamos a decir Luis, para que no vayamos a decirle que le estamos diciendo mal. Luis tomó una camioneta de la empresa, del gobierno, y se fue, estaba tomado y entonces chocó y destruyó completamente la camioneta. Luis tenía derecho a su indemnización. ¿Creen ustedes que no se van a resarcir ese daño de esa camioneta por medio de ahí? Se tiene que hacer acta de dejar sentado que no se le va a pagar liquidación porque hubo perjuicio. Se tiene que notificar al Ministerio del Trabajo por si acaso hay una denuncia. Y entonces el Ministerio del Trabajo, mira, aquí está. Luis dañó una camioneta completamente, entonces necesitamos resarcirnos de ese daño. Entonces, en ese caso, no se hace el pago, pero va dependiendo de por qué se hizo. Por lo Ok, general, si gracias. decimos, si hubo una renuncia, entonces sí. Ok. Y Cristina, ¿qué deseaba decir? Profe, yo tengo una duda, pero quiero regresar al IVA. Lo que pasa es que al acreditarte el IVA que vos hiciste por anticipado, esto es la forma en como usted lo explicó, aplícame únicamente cuando son ventas grabadas 100%. Ujú. Así es. Así es, Entonces, ¿verdad? Porque así es. cuando es, perdón, porque cuando es venta exenta y venta grabada, creo que hay una proporcionalidad, ¿verdad? Que se utiliza. Así es. Supongamos que, por ejemplo, decimos, necesitamos hacer compras, aún incluso entre las empresas se da. Necesitamos hacer compras y vamos a mandar, por ejemplo, al supermercado. Entonces, vamos a poner el ejemplo que necesitamos comprar la canasta navideña para los trabajadores que van a recibir. No le vamos a dar dinero, sino que la vamos a mandar a comprar. Entonces, si ustedes se van al supermercado, ustedes van a ver que a la hora que le extienden la factura, le extienden una parte que dicen grabado, artículo exento. Entonces, ahí se van a fijar ustedes y entonces cuando ustedes quieran confirmar cuánto se pagó de IVA, entonces simplemente van a aplicar únicamente, ojo, no van a aplicar al total de la factura, sino únicamente al valor de la factura que está grabada. Sí, pero Pregunta. a lo que yo me Ajá, refería es, profe, por ejemplo, cuando vas a hacer tu declaración ante la DGI, correcto. por ejemplo, la colonia que vende Ujú, productos exentos y productos grabados, no se correcto. puede restar el total acreditado como anticipo del IVA a esa declaración, tiene que ser proporcional, ¿verdad? Sí, Es que esa es sí, mi duda, porque por lo menos en la empresa donde yo estoy, yo sé que el IVA no se declara completo, pero no sé en base a qué proporción
si hay algo, hay una tabla o algo. Ok, entonces, para que usted se dé cuenta de eso, voy a aconsejarle, y de hecho le voy a aconsejar a todos, muchachos, para el examen final vienen algunas preguntas que son de, bueno, viene igual. Viene un ejercicio sistematizado, pero vienen preguntas de artículos grabados y artículos exentos. A ver, por ejemplo, venimos y decimos leche en polvo. Entonces, la pregunta sería, ¿leche en polvo es un artículo grabado verdadero o falso? ¿Cómo se dan cuenta ustedes si ese artículo está grabado o no está grabado? Vámonos al internet y vamos a buscar modificación a la ley 822. Ah, se me olvidó. Nicaragua. No quiero nada que no sea Nicaragua. Ok. Entonces, tengo aquí una ley que dice que es la ley 279 que afecta acá. Pero esta modificación de la 279 aplica, dice, para lo que es el ISC. Entonces, vamos a buscar dónde está la modificación que no aplica eso. Entonces van a buscarse la ley 987 y en la ley 987 ustedes van a ver cuáles son los artículos grabados y los artículos exentos. Entonces vamos a ver, exento. Quiero ver si me lo... Ah, no me lo permite porque está escaneado. No, creo que está por el artículo 22, 23 por ahí. Pero necesito la modificación que no sea el escaneado. Este me permite buscar, creo que no. Entonces tienen que buscar una versión que sí les permita buscar y entonces ahí van a obtener cuáles son los artículos grabados y artículos no grabados. Ley 987. Me manda a la misma ley. Entonces, necesito uno que no sea la misma ley. Reformas. Entonces, ahí buscan esa ley 987 y buscan donde dice que está grabado y que no está grabado. Ah, no, tabla de depreciación, no quiero tabla de depreciación. Ley de reforma. Esta es la 891, pero necesito la 987. Ley 987 en Nicaragua. Aquí, vamos a ver esta. Solo me da el de la Gaceta, nada más. Aquí está, este es el que estaba buscando. Control F, exento. Está casi al inicio. Vamos a ver, grabado. Por aquí está. Excepciones objetivas, dices, artículo 127. Están exentos del IVA
¿Qué cosa? Libros, folletos, revistas, materiales escolares, científicos, y dentro de eso está también la leche modificada, leche. Entonces, artículo 127 y si no me equivoco, artículos 126 es lo que está grabado. Ok, excepciones ejecutivas están ahí. ¿Cuáles son los artículos que están exonerados? Entonces, igual tienen que ir a buscar dentro de esta misma ley, porque ahí mismo se menciona cuáles son los artículos que están grabados y cuáles son los artículos que están exentos. Todo en base a la ley, muchachos. No sé si con esto contesté la pregunta de Cristina. Sí, profe. Ok, entonces, Profe, disculpe, ¿nos ajá, podrá regalar el link de la ley, porfa? me costó encontrarla, pero se la voy a mandar. Entonces, es la ley 987. Ese lo pueden buscar, ley 987, y tienen que buscar donde que diga, o que no les, para que puedan buscar, perdón, para que ustedes puedan buscar dentro del documento, tiene que ser un artículo, un documento que no esté escaneado, porque por eso me costó. Entonces, un documento no escaneado. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, este, ahí está. Ok, ya lo compartí. Entonces, ojo muchachos, para esta sesión de clase, antes de que se nos termine el tiempo, para esta sesión de clase no hay tareas, sino que lo que hay es ejercicio. Entonces, van a entrar a la parte de plataforma y van a entrar en la parte de lecciones. En la parte de lecciones van a obtener los ejercicios. Ojo, recuerden muchachos, si ustedes entran a lecciones, si realizan el primer ejercicio y sacan cinco, perdón, sacan cuatro, y ustedes dicen, bueno, estoy seguro que voy a salir con un mejor puntaje. Y entonces en el segundo intento salen con uno. Entonces la nota final de ustedes no es cuatro, no es tres, sino que la nota final de ustedes es uno. Porque la plataforma está configurado de manera tal que el último intento es el válido, a diferencia de otras que es el intento más alto. Aquí es el último intento. Entonces, cuidado con eso, muchachos, para que ustedes decidan si realizar o no un segundo intento. Igual para la hora que es, porque se va a configurar de la misma manera el examen para que ustedes puedan obtener su nota rápido, porque yo sé que ustedes están interesados en conocer su nota inmediatamente. Entonces, igual de todas maneras se les va a mandar el resumen de las notas para que sepan. Esperamos en Dios que no haya alguien que tenga que hacer reparación, pero si pasara que alguien vaya a hacer reparación, esté enterado. Reparaciones, muchachos, son únicamente en la universidad y también son presenciales, aunque la clase sea virtual. Todas las reparaciones son presenciales. Dudas, preguntas, muchachos, inquietudes. Aquí tienen el formato de cuota fija, tienen lo que es la cuota fija y el valor agregado, tienen más material ahí. Pueden auxiliarse del material y todo a la hora que ustedes hagan su ejercicio. ¿Por qué se les dice todo eso? Porque los ejercicios están diseñados de manera que son de análisis, no de completar. Entonces, analicen bien, lean bien a la hora de que ustedes deseen hacer su ejercicio. Si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, entonces por acá quedaríamos, muchachos. Éxito. Tratemos de cumplir con las tareas que nos corresponden, cumplir con los ejercicios y solamente, muchachos. Entonces, les dejo si alguien desea hacer consultas. Igual ya saben, en cualquier momento pueden interrumpir y listo. Aquí me dice que tenemos comentarios. Ok. En el caso de Jairo Pino, recuerde mandar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp porque desde ahí tomamos después las asistencias. Listo, listo, profe. Gracias. Ok, perfecto.
Entonces, si alguien más tiene dudas, si no, pues dejamos de compartir. Y pues, buenas noches, éxito en todo lo que ustedes emprendan y todo. Nada más. Buenas noches, profe. Profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.